Observa por un instante y analiza la situación presentada en la siguiente escena. Después de haber observado el caso presentado, puedes contestar estas preguntas. ¿Puede conducir esta escena a una investigación? Y de ser positivo, ¿cuál paradigma aplica mejor en la posible investigación? Hola, mi nombre es Nipsi Pachano y hoy voy a hablarte del paradigma sociocrítico. Cuando el investigador se encuentra en la etapa inicial de la formulación de su proyecto de investigación, es indispensable el conocer y posicionarse en un determinado paradigma que guíe el proceso investigativo, porque es difícil entrar en el terreno de la investigación sin tener una clara percepción y conocimiento de qué paradigma direcciona la aproximación que tiene el investigador hacia el funcionamiento de su estudio. Encontramos que Kuhn en 1992 nos dice que un paradigma sirve como una guía que indica las diferentes problemáticas que deben tratar y buscar un marco referencial en el cual se aclaren las interrogantes. Y Flores en el 2004 engloba que un paradigma es un sistema de creencias sobre la realidad, la visión del mundo, el lugar que tiene el individuo que ocupa en él y las diversas relaciones que esa postura permitiría con lo que se considera existente. Así que todo engloba el intento humano por entender la realidad. Y esto ocurre desde la época griega, donde se dieron dos interpretaciones basadas en las perspectivas física y espiritual. El dualismo mente-cuerpo, lo eterno y lo infinito, y total posturas que han interpretado la naturaleza humana. Por supuesto, cada uno desde sus criterios y que generaron influencias en la combinación de la investigación científica, proyectando la dicotomía de métodos cualitativos y cuantitativos. Entonces, los paradigmas existentes que sustentan los procesos investigativos requieren que el investigador pueda posicionarse en uno de ellos, y esto puede hacerse respondiendo a tres interrogantes. Una pregunta ontológica: ¿cuál es la forma y naturaleza de la realidad? Una pregunta epistemológica: ¿cuál es la naturaleza de la relación entre el conocedor o el posible conocedor y qué es aquello que puede ser conocido? Y una pregunta metodológica: ¿cómo el investigador puede descubrir aquello que él cree que puede ser conocido? Ahora bien, el surgimiento del paradigma sociocrítico ocurre en los años 20 del siglo XX con la creación del Instituto de Investigaciones Sociales afiliado a la Universidad de Frankfurt y la agrupación de pensadores alemanes que estaban interesados en entender la forma de dominación que acompañaba los cambios del capitalismo. En un inicio tuvieron como objetivo la economía capitalista y la historia del movimiento obrero, y cuyo propósito era teorizar la clase de valores individual y colectiva en la sociedad liberal post-industrial. El tema central en su desarrollo fue el análisis del papel de las ciencias y la tecnología en las ciencias modernas, en las transformaciones sociales y su vinculación con el poder. Este grupo de pensadores estaba conformado por Max Horkheimer, quien consideraba la ciencia como una historia y que dependía de las relaciones de trabajo; Theodor Adorno, que centra sus aportes en la crítica cultural y moral occidental; Jürgen Habermas, con su aporte sobre la democracia deliberativa y la construcción teórica de la acción comunicativa; Herbert Marcuse, con sus aportes sobre la acción, el producto cultural o los sistemas de acciones humanas como coyuntura pasajera que siempre estaba en transición hacia otra forma; Walter Benjamin, con su teoría del conocimiento que se oponía al devenir moderno de la realidad. Y así otros autores han sido relevantes sus aportes a esta teoría, como Michael Apple, Henry Giroux, Hermann Schopenhauer, Erich Fromm. También encontramos a Paulo Freire, entre otros. Este paradigma se fundamenta en la teoría crítica, una rama de la filosofía que analiza la sociedad, la política y la moral
para liberar a las personas de la fuerza que los oprime. Pero Allen en 1992 señala que el paradigma sociocrítico adopta la idea de que la teoría crítica es una ciencia social que no es puramente empírica ni solo interpretativa, sino el resultado dialéctico de ambos factores. El conocimiento surge de los análisis y estudios que se hacen dentro de las comunidades y de lo que se llama investigación participativa. O sea, es dentro de la misma comunidad donde se establece el problema y donde nace la solución mediante el análisis que los miembros de esa comunidad hacen de la problemática. Este enfoque investigativo surge como una alternativa a las tradiciones positivistas e interpretativas que pretenden superar el reduccionismo del paradigma positivista, que deja por fuera factores importantes de análisis y el conservadurismo del paradigma interpretativo. Así que el paradigma sociocrítico es una forma de pensar y que se basa en la crítica social y la autorreflexión para guiar la práctica científica. Su objetivo es propiciar transformaciones sociales a través de la intervención activa de los miembros del seno de las comunidades donde la respuesta se da a los problemas específicos. De acuerdo con Guba y Lincoln, en 1994 existen 3 criterios en el análisis de la teoría crítica. La manera ontológica, tomamos la pregunta al inicio, ¿cuál es la forma y naturaleza de la realidad? La interpretación de la realidad se basa en un realismo histórico producto de la influencia de un conjunto de factores relacionados con lo social, político, cultural, económico, étnico, el rol de género, entre otros. Esta influencia se plasma en las diferentes estructuras sociales que conforman lo real, que desde este paradigma se les critica porque lo existente no es inmutable y determinado, sino que se configura en una realidad basada en la historia social poseída por el investigador posiblemente. A esta situación se le denomina realismo crítico. 2. Nuestra pregunta en lo epistemológico. ¿Cuál es la naturaleza de la relación entre el conocedor o el posible conocedor y qué es aquello que puede ser conocido? Existe una interacción entre el investigador y el objeto investigado. Es transaccional, subjetiva, ya que los actos de la indagación están íntimamente ligados a los valores del investigador que mediatizan la indagación. Y con esta investigación se involucra a los miembros del grupo o la comunidad en todas las partes del estudio, en especial en la intervención que busca generar los cambios planeados. Y tercero, metodológicamente, la pregunta, ¿cómo el investigador puede descubrir aquello que él cree que puede ser conocido? Es dialógica dialéctica, ya que a partir del diálogo, el investigador intenta cambiar los discursos posibles en función de las experiencias totalmente construidas de los actores sociales, que no tienen acceso a las estructuras del poder dominante. La finalidad es construir una conciencia más informada que comprende cómo pueden cambiar las estructuras de una sociedad y entendiendo las acciones necesarias para efectuar el cambio. Principios del paradigma sociocrítico. Conocer y comprender la realidad como praxis. Unir teoría y práctica integrando conocimiento, acción y valores. Orientar el conocimiento a emancipación y liberación del ser humano, proponer la integración de todos los participantes y por último implicar al investigador a partir de la autorreflexión. En cuanto a las características, es autorreflexivo. Mediante la autorreflexión de sus miembros sobre los conflictos que los aquejan pueden surgir una verdadera y auténtica reflexión y con ello la solución más adecuada. Así que las soluciones a determinadas problemáticas están dentro de la misma comunidad. El carácter participativo, los miembros de la comunidad participan por igual en el establecimiento de lo que cada uno considera problemas y en plantear soluciones. El investigador es solo un facilitador de los procesos.
En su carácter emancipador dentro de la misma comunidad es donde se va a dar el cambio y transformación que ella necesita. Por eso cada miembro debe capacitarse en la acción participativa. Cuando la comunidad es capaz de establecer aquello que cree que son sus problemas, se genera entonces el empoderamiento que hace que busquen activamente sus propias maneras de gestionar las posibles soluciones. Las decisiones consensuadas, toda la práctica derivará en una toma de decisiones grupal. Los problemas y soluciones se someten al análisis de la comunidad donde se supone debe salir la bitácora de acción. Visión democrática y compartida, como es una acción participativa, se genera entonces una visión global y democrática de lo que acontece al interior de la comunidad. Se construye el conocimiento entre todos y los procesos para remediar la situación planteada. Predomina la práctica. Las soluciones solo derivan para la comunidad. El propósito es cambiarla y mejorarla sin aspiraciones de ampliar el conocimiento teórico, por lo que no interesa establecer generalizaciones, puesto que el análisis es parte de una problemática específica de una determinada comunidad. En cuanto a los métodos del paradigma sociocrítico, hay 3 métodos en los que se pueden poner en práctica el paradigma sociocrítico, y en los 3 predomina la observación, el diálogo y la participación de los miembros. El diseño de la investigación para generar cambios sociales es el diseño cualitativo de investigación-acción. Mediante una postura ideológica, busca que los individuos de un grupo humano se emancipen ante una determinada forma de violencia. Este diseño es dialéctico en forma de espiral ascendente y se va generando a través del análisis y la reflexión del grupo en la medida que se va obteniendo la información. Investigación-acción. El análisis introspectivo y colectivo se da en el seno del grupo social con el objetivo de mejorar sus prácticas sociales o educativas. Se da en el marco del diagnóstico participativo. Los miembros en pleno discuten y ubican sus principales problemáticas. El investigador es el orientador y mediante el diálogo se llega al consenso para implementar programas de acción dirigidos a solventar sus conflictos. Las asambleas y reuniones son indispensables. La investigación colaborativa se da cuando varias organizaciones, entidades o asociaciones de distinta naturaleza comparten un mismo interés en que determinados proyectos se hagan realidad. Cada organización aporta la forma en que ve la realidad y las soluciones desde su óptica. Se requiere del diálogo, honestidad y respeto a las posturas ajenas y decidir qué es mejor para los intereses de la comunidad. Esta investigación dará una visión más completa del problema, así como soluciones más adecuadas y acertadas. La investigación participativa, aquella donde el grupo se estudia a sí mismo, necesario para la transformación social desde adentro. La ventaja es que el conocimiento es dado por el propio grupo de sus conflictos, problemáticas y necesidades, y no por entidades ajenas y superiores que no suelen conocer de primera mano las carencias y necesidades de una comunidad. Es el diálogo y la observación quien diagnostica y propone nuevas formas de mejora. Estos 3 métodos están estrechamente vinculados y cada uno puede responder a situaciones o necesidades específicas. Y aunque se parecen, cada uno puede aplicarse indistintamente y propiciar soluciones distintas. Lo importante es la capacitación de los sujetos en los métodos participativos y no jerárquicos. En sus ámbitos de aplicación, este paradigma se aplica en diversos contextos como la educación, la investigación y la transformación social. En la educación, la acción comunicativa es fundamental para trazar un nuevo camino para la emancipación de la educación. Promueve la reflexión y la acción positiva. La enseñanza científica a través de acercamientos a la experimentación puede generar transformaciones sociales desde la reflexión sobre los fenómenos estudiados. En el ejercicio médico aplica en su norte de brindar bienestar físico y social. En el modelo pedagógico sociocrítico, el docente se considera como una persona que siente, piensa e interactúa en un determinado contexto social. Este modelo propone que los estudiantes tengan una visión crítica de su entorno y que puedan construir un propio conocimiento. Por lo tanto, está estrechamente ligado a la pedagogía, a la ciencia que estudia la metodología de la enseñanza. Surge
la propuesta de una teoría crítica de la enseñanza que pretende la búsqueda de una comprensión más consistente de la teoría y las prácticas educativas, considerando al enseñante como investigador dentro de una concepción crítica de la racionalidad. Adopta una visión global y dialéctica de la realidad educativa. Se ha utilizado en la enseñanza de las ciencias, en la educación ambiental, en la formación de personal docente, en la utilización de nuevos métodos de enseñanza o entrenamiento, en el cambio de actitudes, intereses y en el desarrollo de los valores. La educación no es aséptica ni neutral y en ella influyen las condiciones ideológicas, económicas, culturales, etc., que la rodean, influenciándola de modo positivo y negativo. La educación es enfocada como intervención, una práctica social y antropología del sujeto. El proceso de toma de decisiones centrado en la capacidad crítica. En la investigación se puede aplicar en investigaciones que buscan liberar al hombre y lograr una mejor repartición del poder y los recursos de la sociedad. En la transformación social busca propiciar transformaciones sociales brindando soluciones o problemas específicos con la intervención activa de sus miembros. Ventajas y desventajas del paradigma sociocrítico. Ofrece herramientas teóricas y metodológicas para, primero, análisis de las estructuras sociales. Permite el análisis de las estructuras sociales y relaciones de poder existentes, lo que ayuda a comprender cómo se producen y mantienen las desigualdades sociales y cómo se transforman. Enfoque interdisciplinario fomenta el trabajo interdisciplinario y reconoce que los problemas sociales son complejos y requieren una comprensión holística. Esto permite abordar los problemas desde diferentes perspectivas y enriquecer el análisis. La participación activa promueve la participación activa de las personas en la transformación de la sociedad. Reconoce que las personas tienen la capacidad de reflexionar críticamente sobre su realidad y de actuar para cambiarla. Énfasis en la justicia social. El paradigma sociocrítico pone un fuerte énfasis en la justicia social y en la lucha contra las desigualdades. Busca identificar y desafiar las estructuras y prácticas que perpetúan la opresión y la exclusión social. Reflexión crítica. Fomenta la reflexión crítica sobre las ideas y creencias dominantes en la sociedad y ayuda a cuestionar los discursos hegemónicos y a desarrollar un pensamiento crítico que permita comprender y transformar la realidad. Desventaja. Falta de consenso y críticas. Existen diferentes interpretaciones y enfoques dentro del paradigma sociocrítico, lo que puede generar una falta de consenso y debates teóricos. Algunos críticos incluso argumentan que este enfoque puede ser demasiado ideológico y sesgado, lo que limita la objetividad y la neutralidad. Tiempo y recursos. La implementación del paradigma sociocrítico requiere de tiempo y recursos adicionales en la práctica educativa. Implica realizar investigaciones exhaustivas, análisis críticos y reflexiones constantes. Esto puede resultar desafiante en contextos educativos con limitaciones de tiempo y recursos. Resistencia al cambio. El paradigma sociocrítico desafía las estructuras y prácticas tradicionales de la educación, lo que puede generar resistencia al cambio por parte de docentes, directivos y otros actores educativos. La implementación exitosa de este enfoque requiere un compromiso y apoyo institucional. Pero estas desventajas no invalidan la importancia y relevancia del paradigma sociocrítico, pero es necesario considerarlas al momento de implementar este enfoque en cualquier práctica. Ahora aquí nos encontramos con un cuadro que habla sobre algunas comparaciones entre los paradigmas que hemos visto hasta el momento, el positivista, interpretativo y sociocrítico. Así que hemos encontrado unas consideraciones hasta ahora vistas, y esto es tomado de Santo en el 2010
y en cómo se puede aplicar los distintos paradigmas de la investigación científica, trabajo que hizo en la cultura física y deportiva. Y encontramos por aquí entre las características, el objeto del conocimiento en el positivismo es fenómenos objetivos, en el interpretativo fenómenos subjetivos y en el sociocrítico los problemas de la práctica investigativa. La finalidad o objetivos de la investigación en el positivista, leyes y tendencias generales del fenómeno para predecirlo, describirlo, explicarlo y controlarlo. En el interpretativo, los fenómenos y procesos singulares, descripción profunda, interpretación de significado. Y en el sociocrítico, transformar la realidad. En cuanto a la relación sujeto-objeto, en el positivismo, investigador experto, en el interpretativo el investigador es participante y en el sociocrítico los participantes como sujetos conocentes. En cuanto a la aproximación al objeto, en el positivista es estática, fraccionada, casualidad lineal, descontextualización, neutralidad. En el interpretativo, dinámico, holístico, interacción, contextualización, no hay neutralidad y no compromiso. Y en el sociocrítico es dinámico, holístico, interacción, factores, objetivo, subjetivo y contextualización. En cuanto a los métodos y técnicas, en el positivismo es hipotético deductivo, experimento, técnicas cuantitativas, análisis nomotéticos. En el interpretativo es inductivo, intuitivo, técnicas cualitativas y análisis ideográfico. En el sociocrítico, flexibilidad metodológica, transparencia, vía inductiva, técnicas cualitativas y cuantitativas. En cuanto a los criterios de cientificidad, en el positivismo, objetividad, confiabilidad, validez, tipificación y normación. En el interpretativo, subjetividad crítica, comparabilidad, traducibilidad, triangulación y convergencia. En el sociocrítico, finalmente, subjetividad crítica, triangulación y convergencia. En conclusión, este paradigma considera lo real como producto de un historicismo social, donde la relación entre el investigador y el grupo es importante, puesto que en su interacción se modifican las estructuras sociales y la metodología clásica de este paradigma es la investigación-acción. Es necesario mencionar que ninguno de los paradigmas hasta aquí observados es superior a otro, ni se debe desestimar la utilización de algunos de ellos. Lo importante es que el investigador en el momento de tomar la decisión de cuál utilizar en su investigación sea capaz de asumir aquel que le ayude a dar solución a su problema científico con mayor efectividad. Para decidirse por uno u otro es necesario tomar en cuenta sus características en cuanto al objetivo de la investigación, población, entre otros. Finalmente, vale significar que en la práctica de la investigación es difícil alcanzar la pureza en la utilización de uno de estos paradigmas. Aunque uno de ellos puede predominar, se utilizan de manera integrada y coherente determinados elementos de uno y de otro. Las recomendaciones pudieran ser emplear la fortaleza de cada uno siempre que las características de la investigación lo permitan. Y aquí unas preguntas generadoras para el debate. ¿Qué argumento tienen los paradigmas clásicos para oponerse al paradigma sociocrítico? ¿Cuál sería el paradigma más oportuno para abordar el contexto actual? ¿Y puede interpretarse una realidad sin antes ubicarse en el paradigma sociocrítico? Y finalmente nos encontramos con algunas obras, algunas referencias que hemos utilizado para elaborar este trabajo sobre el paradigma sociocrítico. Y muchas gracias por su atención.